¿Te acordabas de todo esto? No, la verdad que no. No, no me Por acordaba. suerte existen los archivos. Es muy bueno verlo todo junto. Sí. Pero no por lo personal, porque me parece que es el estilo con el cual él pretende nunca debatir. No, nunca debatir. ¿Qué quiere decir nunca debatir? No vas a debatir con un tipo al que insultás. No, pero no es solo eso. Él nunca debate los temas. Así como se burló de un montón de economistas que le fueron advirtiendo que estaba llevando el avión de la economía argentina derecho a una tormenta, y dijo, nadie sabe nada, el piloto soy yo. No debate. A mí, por ejemplo, me tiene bloqueado en Twitter desde hace un rato. Entonces, es el estilo del presidente. Yo no me meto en eso porque no me gusta debatir así, prefiero debatir los temas con argumentos y con datos. El presidente elige un estilo para debatir, para decirle que no a los demás, para no aceptar nunca una idea diferente a la de él, que es la de agredir. Y así nos va. Claro, pero el problema es que la agresión, sobre todo subida a tantas octavas, hay un punto donde se demuestra falso y aparecen los archivos y decís, che, ¿dónde está esto? Porque ahí una de las cosas que decía en la discusión con las universidades es que las universidades no dejan auditarse. Después, finalmente, la justicia dijo, no, están auditadas por quien corresponde, que es la Auditoría General de la Nación. No corresponde a otra auditoría, fue la justicia que lo dijo. No hablaron más del tema. Bueno, tampoco hablan más del tema porque cuando hay que hacer una comisión investigadora por Libra se desesperan para que no exista, como pasó en diputados. Y la propia auditoría que hicieron ellos dentro del Poder Ejecutivo no dijo absolutamente nada. Y ahora con la ANDIS pasa lo mismo, y con la ANMAT y el fentanilo pasa lo mismo. No es un gobierno que le guste ser auditado. La verdad no le gusta que nadie ni le mire el archivo Tenés razón. ni los O argumentos. sea, no quieren ser ellos auditados. Claro. Antes lo que no querían eran ustedes. Claro, ese es el tema. Y no ustedes, las universidades. Las universidades, sí, porque por yo soy senador nacional, fui al Nacional Buenos Aires, pero no tengo nada que ver. Lo que pasa es que él elige puntualizar con algunos enemigos en una estrategia que para mí hace muy mal a encontrar mejores soluciones a la Argentina. ¿Por qué digo mejores soluciones? Porque a diferencia de Milei, creo que todos creemos que en la vida personal y cuando uno tiene un problema y con cualquier inconveniente hay muchas aproximaciones a ese problema. Inclusive si vos vas al médico y te da un diagnóstico catastrófico, tenés una enfermedad, no sé, tenés un cáncer, hay algunos que te dirán, mira, primero hace rayos y después operamos, y otros te dirán, mira, primero operemos y después hacemos rayos, y por ahí haces una interconsulta. Este es el presidente que no le gusta nada de eso, nada que alerte contra que alguna de las cosas de las que hace van en muy mal rumbo. Entonces, ¿a quiénes ataca? Ataca a los políticos de centro. ¿Por qué? Porque son los que podemos cuestionar y por ahí hacerle preguntar a su votante, che, ¿esto está bien lo que está haciendo? Ataca a los periodistas de centro y ataca a los economistas de centro. Él no ataca a Datelis, ataca a Carlos Rodríguez. No quiere que nadie le meta dudas a su electorado. Y la verdad que el electorado tiene dudas por la propia realidad que lo está lastimando. No, a mí me llama un poco la atención que la reacción del gobierno. El gobierno tiene tres grandes problemas. Tiene un problema político, porque estuvo agrediendo, peleándose, no cumpliendo, te dicen algunos de los gobernadores, entonces tiene un problema de organización política. Tiene un problema económico severo. Tanto, que sea cual sea el resultado de las elecciones, el problema económico va a estar igual después. Sí, tiene un problema aunque económico. les vaya muy bien. Tiene un problema económico severo por diseño del plan y además tiene un problema de legitimidad a esta altura, que es la corrupción y la casta que tiene al lado, ¿no? Porque yo los voy a hablar y es gracioso eso, la cantidad de casta que tiene al lado. Entonces yo creo que eso tiene legitimidad, economía y armado político. Y él le trata de convencernos a todos, cuando rearma una mesa, de que el problema es que la gente no lo vota porque Pareja no pudo armar bien un relato y una estructura política para una elección. La gente no vota por quién te armó el relato, vota por cómo está económicamente, vota por el rumbo de un gobierno y si quiere decirle que no, ojo, no te metas con esto porque esto es muy importante para nosotros y lo estás rompiendo. Además, pensarlo al revés. ¿Cómo no va a haber gente enojada entre los jubilados, entre los discapacitados, entre los universitarios, si fuiste directamente contra ellos? Es lógico que una parte de esa gente que anda sumando va a expresarse enojado con el voto, si es su única herramienta. Sí, yo lo que pasa es que creo que no es solamente que va contra ellos. A ver, este es un gobierno que dice, vengo a destruir el Estado, pero lo que vemos con la ANDIS es que mientras lo rompe, se va quedando con parte. Claro. Rompo y me quedo con Sí. un negocio. En un montón de ámbitos distintos se ve eso. Pero yo creo que la discusión más de fondo es que
todas aquellas cosas, el gobierno no está construyendo un mejor Estado, está destruyendo el que venía. Bueno, Pero no hay... acordate, fíjate las postales de este momento. Pasaportes con truchos. No había patentes. Medicamentos que mataron, nadie controló a un laboratorio, murieron 96 personas. Digo, podemos seguir sobre las cosas que están destruyendo el Garrahan. Cantidad de cosas estatales que están destruyendo. Pero porque para mí parte de un error conceptual el presidente, que es que la manera de no tener déficit es gastar bien. Si vos necesitas resolver A, B, C y D, y en cada uno de esos gastás de más para resolverlo por corrupción, por falta de foco, por mala gestión, al final terminás teniendo déficit porque la sociedad te reclama que le resuelvas problemas. Claro, pero hasta acá era una cuestión ideológica. No, pero lo que digo es, él no mejora el Estado. Él llega al superávit porque corta todo. ¿Pero qué cosas corta? Bueno, corta cosas que son muy importantes para construir otra sociedad. Si vos cortás la universidad, entonces... Una incubadora de zurdos. Sí, ya él dijo un montón de disparates sobre la universidad. Primero que toda la educación pública es adoctrinamiento, después que había muchos alumnos, después que había extranjeros, después que las auditorías. Pero la verdad es que este es un presidente que no lo escuché hablar una sola vez de educación. Yo supongo que su votante, inclusive su votante, le gustaría saber hacia dónde quiere conducir la educación. Nunca más habló de los vouchers. ¿Te acuerdas de los vouchers? No hay ningún plan sobre eso, no habla. Nunca habló bien sobre la salud. No tiene un plan sobre la salud. Por eso digo que él va destruyendo cosas del Estado que son todas cosas que son importantes para construir una sociedad. Y no solo eso. Vos imaginate lo siguiente. ¿Por qué la clase media? ¿Qué le pasa hoy a la clase media? Primero, por la ingeniería del plan, su dinero disponible es menos que cuando arrancó Milei. ¿Sí? Entonces está calculado en alrededor de 10% menos. Una vez que se empiezan a pagar los servicios públicos, te queda 10% menos. Sobre eso te hice endeudar y desahorrar. Los ahorros que tenés, sean dólares o plazo fijo, valen muchísimo menos que en diciembre o noviembre del 2023. Entonces desahorrás y no te alcanza para nada. Sobre a eso agregale la paritaria pisada a la mitad. Sobre eso te hice endeudar con la tarjeta de crédito en préstamos personales. Lo que está pasando es que la gente que pagaba al mínimo la tarjeta de crédito se multiplicó por 2,5 veces y ahora tenés morosidad en la tarjeta de crédito. Subió al doble la morosidad en los préstamos a las familias. Entonces, eso te pasa por un lado. Pero hace mucho tiempo que a la clase media le cobramos un montón de impuestos. El gobierno argentino le cobra un montón de impuestos, pero no le da las cosas que le daba antes. Salud, seguridad, educación. ¿Qué hace la gente? En algún lugar se lo trata de proveer a sí mismo. Por ahí manda a sus hijos a un colegio parroquial. Por ahí tiene una obra social o una prepaga o algún seguro de salud. Por ahí yo digo seguridad privada. La gente dice seguridad... No, seguridad privada es que vos a la noche, cuando sale tu hija, le des plata para un Uber porque tenés miedo de que vuelva caminando en colectivo. Estás pagando para tener un poco más de seguridad. Entonces, a la clase media, vos primero le cobraste impuestos, no le diste lo que le tenías que dar, se lo fue a conseguir por su propia vía. Es decir, bueno, yo lo pago, lo saco de mi bolsillo. A pesar de que pague impuestos, lo saco de mi bolsillo. Y ahora viene este gobierno y todo eso, el colegio, la prepaga, el transporte, todo te lo sube. Y cuando vos decís, bueno, a ver, ¿y en el sector público qué está mejorando? ¿Está mejorando en la educación? No, de hecho quiere romper la universidad, que es una de las cosas que los argentinos seguimos buscando para poder transformar la vida de una familia. Y con la salud, no, con la salud, si tenés un problema, si tu hijo tiene un problema y tiene tan grave que tiene que ir al Garrahan, también voy a romper el Garrahan. Y con la discapacidad, con la discapacidad tampoco. Y pasan cosas adicionales. El otro día, voy a decir el nombre del padre, no de su esposa ni del hijo que está internado en el Garrahan. El padre se llama Germán. Y Germán me decía, yo tengo a mi hijo internado por un problema oncológico. Y esto me da mucha pena. Me dijo, me da mucha pena por los médicos. Porque si vos vieras cómo trabajan los médicos, lo que hacen desde lo humano, desde lo técnico. Un padre que tiene un hijo internado en el Garrahan le da pena por los médicos. Y él decía, y yo siento frustración y violencia. Pero pará, quiero decirte esto, que es lo grave, es, van rompiendo esto, pero al mismo tiempo insultan. Yo nunca vi una cosa así, que te ajustan, te sacan y te insultan. Entonces, pero ¿cómo es posible que no tenga frenos inhibitorios elementales? Hermano, no podés maltratar a los médicos del Garrahan. Le tenés que hacer estatua, no maltratarlos. Pero mira, vos hablás de las coimas de la Andis. $800.000 por mes.
¿Sabes cuánto cobra un residente? No llega a $1000. Todo el staff de médicos con los residentes se podrían pagar casi con esos $800.000 por mes. Todos los meses. Dejá de cobrar esa coima y le pagás a todos los médicos del Garrahan. De ahí, por eso lo de no hay plata. Pero además, a un médico del Garrahan va un día el jefe de gabinete y le dice, son becarios. No, son médicos residentes, ¿sí? Que estudian mucho más tiempo de lo que estudiamos todos para hacer nuestras profesiones. Viene Lilia Lemoyne y le dice, no, mejor ustedes tendrían que haber estudiado efectos especiales. Bueno, por suerte hay médicos que tienen vocación y a pesar de que este país les paga nada, siguen trabajando de médicos. Porque imagínate llegar a una guardia con un problema grave y decir, no tenemos médicos. Porque pero tengo un especialista en efectos especiales. Te vamos a maquillar que estás enfermo pero se te va a ver bien. Y la otra diputada, Santillán, les dijo que en realidad mentían que ganaban mucho más que la canasta. Entonces, la verdad es que es un gobierno... Pero ¿somos conscientes de la ruptura de la convivencia política que está generando el gobierno? Nunca había pasado esto, Martín. Yo, no, a este nivel, con este nivel de agresividad... Con kirchneristas de todas las maneras posibles, pero no pasaba esto. A nosotros, Capitanín rompió un día un diario Clarín en cámara, y ha pasado un montón de cosas contra los periodistas, pero no esta cosa de que son ensobrados, no los odiamos lo suficiente. ¿Dónde está el valor mínimo de convivencia democrática? Mira, yo tengo un hijo de 12. Yo cuando empieza a aparecer el presidente, porque en algún programa lo empiezan a pasar, trato de que no escuche, no por si está bien o está mal, por el tono de violencia con el que habla. Y no me puedo imaginar qué le pasa a padres que tienen un hijo homosexual cuando ven que el presidente argentino va a un lugar y dice son pedófilos. Vos sos presidente de la Unión Cívica Radical todavía. En cualquier país que te hayan reventado la oficina siendo presidente de un partido opositor sería un escándalo. ¿Alguna vez se supo qué pasó? Detuvieron a la policía de la ciudad, detuvo los responsables, que si no recuerdo mal son chilenos, pero por ejemplo la ministra de Seguridad a mí nunca me llamó por el tema. Nunca. Insisto, desde hace rato que el presidente viene induciendo a un nivel de violencia en la convivencia muy grande. ¿Montado sobre qué? Montado sobre algo que es cierto, que la sociedad argentina, vos pensás, no solamente que ahora, los trabajadores que están en relación de dependencia, en promedio estuvieron, los que están en el sector privado, no perdieron plata o muy poquito, desde que asumió Milei. Los trabajadores estatales, 14%. Los trabajadores de las universidades, más del 30%. 3 de cada 10 pesos ya no los tienen. Pero antes de esto, desde el año 2017... Tampoco ganaban fortuna. No, el poder adquisitivo de los salarios cayó 25%. 1 de cada 4 pesos que tenés para consumir del año 2017 te lo quemaron. No lo tenés. Entonces es una sociedad que está frustrada. Una sociedad que está frustrada, vos te frustrás cuando hay algo que deberías tener y no tenés. Y te frustrás, que no lo conseguís, no lo tenés, no lo conseguís. Y eso genera enojo. Entonces, sobre ese enojo, la gente votó a Milei. Y Milei exacerba el enojo, en lugar de encontrar soluciones para salir de donde estamos. Lo que hace es exacerbar el enojo. ¿Y por qué eso hoy tiene manifestaciones electorales, como en la provincia de Buenos Aires? Porque la economía argentina no está creciendo. La economía argentina tuvo una caída muy abrupta en el primer semestre del año pasado, rebotó y este año no está creciendo, de hecho está en caída. Y se perdieron empleos formales registrados en relación de dependencia, se perdieron 10.000 empleos por mes. Esto es lo que hay detrás. Se suponía que era el que sabía de economía. Esta es una economía que no crece. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que la esperanza o que el enojo que se había transformado en un nuevo gobierno y entonces una esperanza, se empieza a topar con que, bueno, sí, la inflación bajó, pero yo consumo cada vez menos. Cuando al presidente le dicen la gente no llega a fin de mes, él contesta cosas como... No está muerto, salía a la calle llena de cadáveres. ¿Pero qué quiere decir que alguien no llega a fin de mes? Que alguien con sus ingresos actuales no puede vivir como vivía antes. Y entonces siente que para su nivel de consumo, no importa si es pobre,
clase media baja, clase media alta, clase media media, lo que siente es que tiene el agua acá. Y además lo maltratan. Y que cualquier imprevisto va a hacer que traiga un poco de agua. Entonces, ¿qué es un imprevisto? No sé, se te rompió la heladera en tu casa, tenés que comprarle zapatillas a tus chicos, le robaron la mochila a tu hija. Todo eso genera imprevistos que hacen que no llegues porque tenés que dedicar esa plata, que encima es mucha porque todos esos bienes son caros en la Argentina, y mientras dedicas plata a eso, tenés que consumir menos del resto. Lo mismo está pasando con la gente que, lamentablemente, para poder mantener mientras todo subía y defender un poco su nivel de vida, se tuvo que endeudar. Pero hasta acá el debate era ideológico. O sea, la receta ultraliberal o otras recetas más matizadas de la economía. ¿Qué cambió para vos a partir de los audios españoles? Yo te digo cuál es la receta con la que Argentina tendría que crecer y por eso creo que con este gobierno y con este plan económico no se puede crecer y por eso hay que pensar otra manera colectiva, que es, insisto, lo importante es que el Estado funcione bien, que vos gastes bien. Si gastás bien no tenés déficit. Vos ves algunas provincias en donde, a pesar de que atienden mucho mejor las necesidades sociales, no tienen déficit. No sé, Córdoba o Santa Fe no tienen déficit. ¿Por qué? A pesar de que tienen más sensibilidad para resolver los temas. Ahora, en Santa Fe, el gobernador logró bajar la compra de medicamentos 40% en precio, no con coimas. ¿Sí? No es que pago sobre precio, me dan coimas, sino que bajó 40% el precio de los medicamentos en las compras centralizadas. Ahora, ¿qué creo que cambió desde lo de la Andis? Que la única receta para que un país funcione, no importa si es comunista o capitalista, hipercapitalista, socialista, socialdemócrata, es que su Estado funcione bien. Si vos tenés un Estado que funciona mal y sos comunista, sos Corea del Norte o Cuba. Si tu Estado funciona bien, sos China. Si sos un país de nuestras latitudes que funciona mal el Estado, sos Argentina. Si funciona bien, sos Australia. Entonces lo que tiene que ocurrir es que funcione bien el Estado. Y el discurso de Milei fue: yo voy a romper todo lo que haga falta romper para que funcione bien el Estado. Pero no rompió nada de lo que había que romper, sino que sigue rompiendo sin discriminación, sigue rompiendo a troche y moche, va con la motosierra cortando cosas. Entonces le dice a la gente: vos usás una motosierra en tu vida particular, que yo me voy a encargar de la motosierra del Estado argentino. Ahora la pregunta es, perfecto, ya usaste la motosierra, ¿qué instrumento vas a usar para construir algo mejor? Con la motosierra talás árboles, pero no plantaste uno solo. Entonces, la gente ve que le pasó una motosierra a su estilo de vida, que en el Estado a las rutas. Que en el Estado pasa una motosierra. ¿En dónde? En las jubilaciones, en la discapacidad, en las rutas, en el Garrahan. Y cuando ve que encima le rompen el Estado que le tiene que proveer seguridad desde algún lugar, vos contabas lo que ganan las fuerzas de seguridad, que le tiene que proveer seguridad en materia de salud, que le tiene que proveer seguridad con respecto a su futuro, que es la educación. Cuando le cortan también eso, dicen, bueno, ¿pero todo esto es necesario? Y él dice, sí, es necesario. Y de golpe te das cuenta que en donde están cortando están robando. Entonces, ahí hay una reflexión distinta, que es, pará, me vendiste que era necesario. ¿Para esto fue funcional que no hubiera presupuesto? Obvio, obvio. Igual antes de eso quiero destacar una cosa muy importante que dijiste vos. No es el 3%. No es el 3%. Porque el 3% es lo que se le sumó al 5% que venía de antes. Pero vos dijiste algo muy importante. Si alguien paga coimas de 8% es porque le está vendiendo muchísimo más caro al Estado. Entonces lo que se pierde es mucho, pero mucho más que ese 3%. Y eso es lo que ve la gente. Cortás, me decís que tenés que destrozar el Estado, pero te veo que te estás metiendo partes en el bolsillo. La facturación de la droguería suizo-argentina aumentó un 2.600% en lo que se conoce hasta ahora. En el Estado. En el Estado Nacional, que además, acordate esto, Milei venía y decía, Ministerio de Trabajo, afuera. O sea que redujiste los ministerios, pero la facturación de la Suizo se multiplicó por 31, porque la cifra que yo tenía era 3.000%. Pero si no, se multiplicó por 27, en el caso que decís vos. Y eso está replicado en otros lugares que están saliendo, y yo pido desde hace mucho que prestemos atención al RIGI. ¿Por qué? Porque el grado de discrecionalidad que se guardó el Ministerio de Economía al diseñar la ley es enorme. Es enorme. Y ya sabemos que la discrecionalidad no es buena amiga de la transparencia. Prestemos atención a eso. Pero me habías hecho una pregunta. No, te decía, porque hasta acá Milei se presentaba como un cruzado del superávit fiscal. Cuando aparecen las coimas... Lo del presupuesto. Lo del presupuesto. Si es funcional el manejo, claro, que no haya presupuesto.
¿Qué logró Milei al no tener 2 años presupuesto? Recordemos que la primera vez no tuvo presupuesto en acuerdo con Massa. No hubo presupuesto para el año 2024 en un acuerdo con Massa y después en 2025 él eligió no tener presupuesto. Imagínate esto. Pero porque lo iba a mandar él. Sí, y no lo mandó. No lo mandó, aprovechó ese acuerdo de va a cambiar el gobierno, el que gana hacer el presupuesto no lo hizo y ahora tampoco lo hizo este año. ¿Para qué le sirve? Le sirve para esto. Imagínate que vos tenés un presupuesto del año del 2023 que eran 100 o 1000, ponele. La inflación acumulada hasta acá es 150%. Entonces esos 1000 se tendrían que transformar en 2500. De hecho, vos recaudás los 2500. Porque la recaudación sube con la inflación. Si vos tenés algo en IVA, pagás 100, el IVA es 21, pagás 200, pagás 42 de IVA. Entonces con la inflación te sube la recaudación. Entonces a él la recaudación le pasó de 1000 a 2500. Pero en los gastos, en el presupuesto, todavía tiene autorizados 1000. Entonces, él decide qué hacer con los 1500 restantes. Él decide a quién ajusta o no. Él decide si larga partidas. Para la Suizo-Argentina, para los amigos de o para Menem, las universidades, o para la Andis, o para el Garrahan. el lacrimógeno. Él decide, claro. Esa es la discreción, el enorme poder que le da él en un contexto inflacionario alto, no tener presupuesto. ¿Te lo imaginas buscando algún grado de recomposición, no te digo reconciliación, pero recomposición de diálogo con las fuerzas políticas? Mañana, por ejemplo, en su discurso en cadena nacional. Me parece dos cosas. Sí, creo que el presidente siempre ha redoblado su apuesta y se ha puesto cada vez más violento. Creo que en su personalidad es muy difícil admitir que no tiene razón y que se equivocó, sobre todo con el plan económico. Él dijo, desde enero hasta acá, dijo 3 cosas. Dijo que, bueno, el año pasado dijo que la economía iba a crecer como pedo de buzo, ¿no? Ya la economía no está creciendo. Pero también dijo desde... Y el buzo se fue también, sí, no quedó ni el buzo. Desde enero hasta acá dijo que, primero dijo que él hubiera puesto bandas del dólar más abajo para hacerle perder más plata a los especuladores y que el dólar podía ir a 600. Sí, sí. Y no hay mejor negocio en la Argentina, no hubo mejor negocio este año que comprar dólar. Lo otro que dijo, un tiempo después de eso, fue que la tasa de interés iba a colapsar porque el riesgo país iba a desaparecer. Fijémonos cómo están las tasas de interés y cómo está el riesgo país. Entonces, ¿qué tiene que hacer el presidente si quiere dialogar? Tendría que decir, en algunas cosas tengo razón, la verdad que en otras me he equivocado, vengan. ¿A vos te parece que puede hacer eso? No me lo imagino. Sería... Bueno. Dato periodísticamente sería un dato importantísimo. Lo otro que tiene que hacer un gobierno para poder dialogar es cumplir con la palabra. Y los gobernadores te dicen que nunca cumplió con ninguno de los acuerdos que hicieron. Y por eso es que no tienen muchas ganas de ser convocados. Así como tuvieron ganas el 25 de mayo, que en mi opinión siempre fue una puesta en escena donde, otra vez, por ejemplo, ahí, la primera lista del pacto del 25 de mayo no tenía la educación. Incorporar. Es decir, el pacto refundacional de la Argentina no tenía incorporar. ¿Qué diría Sarmiento, no? Entonces, no va a admitir errores. Lo segundo es, no cumple con la palabra empeñada, cuando pide que los demás la cumplan. Y lo tercero es que sigue provocando. La verdad es que vetar las universidades y sacarse una foto emblemática del veto para comunicarlo, él y Karina Milei, es casi un insulto. ¿Qué pensás que va a pasar con la ley universitaria? He visto comportamientos tan indignos en algunos legisladores nacionales que siempre me genera dudas, pero yo creo que hay una conciencia cada vez más grande, porque lo marcó la sociedad cuando votó ahora, de que el rumbo tiene que ser modificado. Y entonces eso también hace repensar a algunos que por conveniencia estaban con la Libertad Avanza, por conveniencia, por prebendas, etc. Ahora la sociedad le dijo, mirá, todo bien, pero hay que resolver las cosas de otra manera. No puede ser que en la Argentina, si tenemos un Garrahan, entonces la verdad que el plan económico no funciona. No puede ser. No puede ser que en un país estemos pidiéndole a los médicos, a los docentes y a los policías una vocación enorme porque les pagamos una miseria. No puede ser. Por eso digo, hay que gastar bien. Y este es un gobierno que no se mete en ninguno de esos temas. Ahí entra la cuestión de la falta de autoridad moral a partir de los audios. Sí.
O sea, ¿con qué cara le decís a los médicos del Garrahan, fúmense un sueldo de menos de $1000, mientras los sobreprecios de la droguería arman una cadena de felicidad que investiga la justicia, lleva a la casa de gobierno? Por eso yo creo que ¿Cómo se sostiene eso? Por eso yo creo que él hoy en su barco tiene que estar preocupado con cómo tapar dos agujeros. El agujero de la legitimidad, que evidentemente, como no quieren reconocer que hay un problema grave de control, Lo de que hacen es detección y de demonizar al que le corrupción, discute. entonces, por el lado de la legitimidad no lo quieren reconocer, el problema que tienen en cuanto a la administración pública, en cuanto a la falta de transparencia, en cuanto a la corrupción, y una vez que se detecta corrupción, en no querer dar explicaciones, porque eso es lo otro, y en el plan económico. Entonces, si el gobierno reconoce y entonces, en virtud de tapar esos dos agujeros, dice, voy a reconfigurar mi mapa político, voy a tener otra construcción política, bueno, los argentinos que vamos en ese barco que se empieza a llenar de agua, vamos a estar más tranquilos. En la medida que no lo hace, la preocupación es cada vez mayor. Te pregunto como exministro de Economía y como economista, ¿cuán grave es la situación? Primero, yo lo voy a dividir en dos. Creo que la situación de la economía, porque a mí no me gusta esto de no, la macro está bien, pero la micro está mal. Si la macro está bien, la micro no está mal. Entonces, la macro está mal por cómo fue diseñado el plan y eso hace que un montón de sectores tengan cada vez más problemas y que estemos perdiendo empleo, que estemos perdiendo empresas y que no puedan encontrar las empresas combustible para reencender el motor. Y pasan casi todos los sectores. Pero hay riesgo de un estallido económico como ya conocemos y hubo tantos en Argentina. Por un lado está esa economía que es la economía que más importa. La otra, que es llamémosle la economía financiera, tiene una fragilidad muy grande. ¿Por qué importa esa economía financiera? Porque cuando eso se descalabra mucho, también se afecta a la economía de todos los días. Sí. Entonces, la verdad que sí, tenés un riesgo, como dije antes, porque a pesar de que podemos enumerar, no sé, todo le hemos dicho a los economistas, al presidente, por ahí, ¿no? Está bien, pero estamos en etapa quimioterapia. Sí, pero ¿Puede haber estallido de mercado? Pero él eligió, es que este es un presidente que si no cambia el rumbo, insisto, le venimos diciendo un montón, pero particularmente los economistas que se dedican a la economía todos los días a mirarla. No importa si es Melconian, Cavallo, Carlos Rodríguez, Marina Del Poyeto, Álvarez Agis, usted va a un frente de tormenta. ¿Qué hace, presidente? Dice, ustedes no saben nada, yo soy el mejor meteorólogo, soy el mejor piloto, el mejor del mundo mundial, me voy a ganar el premio Nobel y enfila directo a la tormenta. Entonces, vos me preguntas, ¿cómo está el avión? Frágil. ¿Y qué hace, presidente? Por ahora parece decidido a seguir de frente a la tormenta. ¿Y qué más hace? ¿Y qué más hace? Los mejores asientos del avión se los reparte a sus amigos, a los sectores que ya tienen ventajas en Argentina y te manda atrás sin cinturón de seguridad. Pero vos fuiste ministro de Economía. Sí. Desde el ministerio se ven cosas que nosotros no vemos. Se ve un tablero, a lo mejor ellos ven un tablero que nosotros desde el llano no estamos viendo. No, yo creo que en este equipo económico pasa lo contrario. Que es que hay no ven la calle, esto seguro. Hay un tablero entero que no lo conocen. ¿Por qué? Este es un presidente que no viaja por las provincias, ¿no? Fue 2 veces a Bahía Blanca a decirle que se tenían que arreglar ellos. Fue una vez a Corrientes a recibir un premio, fue una vez a Córdoba a sobrevolar incendios, pero no bajó. Y fue a Tierra del Fuego porque vino el que está a cargo del Comando Sur, ¿no? La generala Richardson antes y ahora después el otro. Pero no recorre el país. ¿Y el ministro de Economía dónde viaja? Está todo Washington. el día... Por eso, entonces yo creo que hay todo un tablero desde hace mucho que se le viene advirtiendo, ojo porque este programa económico como va a lastimar mucho la actividad económica. Pero sacaron varios conejos de la galera. El blanqueo... Sí, el blanqueo, el fondo, el blanqueo. ¿Hay más conejos? Veo muy difícil que haya otros conejos. Cada vez se hace más difícil para el mago sacar un conejo de la galera cuando todo el mundo mira y está tratando de ver si es un truco o si es una solución. Entonces yo creo que es cada vez más complejo el sacar conejos de la galera, pero insisto con que el problema, en mi opinión, es que no reconocen que tienen un problema, ¿no? Y el equipo económico también. No es Argentina un país como para que un equipo económico se ponga a burlarse de otros. Porque Argentina es un país difícil de administrar desde el punto de vista económico. Y si vos ves que se burlaron de otros economistas, el cantito del dólar flota, de la tasa flota, y ahora están interviniendo por todos lados. Vos lo decías, están interviniendo con los encajes, ahora están interviniendo otra vez las tasas.
¿Te puedo pedir una explicación apta, boludos? No hay plata para, no sé, aumentarle a los jubilados ni aumentarle a los discapacitados. Pero todas esas intervenciones, todas esas emisiones de deuda a tasas altísimas, no son gasto, no es plata que se gasta. Sí, claro que es plata. O sea que no hay plata para eso, pero hay plata para, No, la timba, los bancos. Y te lo voy a grabar. El equipo económico se la pasa diciendo que el problema de eliminar unos bonos que tenía el Banco Central, que se llaman LEFI, que la eliminación de eso, que fue lo que hizo escalar las tasas mucho, fue culpa de Milei. El equipo económico le echa directamente la culpa a Milei. Si vos mirás qué impacto tuvo esa suba de tasas, vos eliminaste las letras que tenía el Banco Central y las mandaste al Tesoro. Sí. Las cambiaste de caja. Pero como las cambiaste de caja y todo el mercado se asustó, y por otras cosas que tienen que ver con el tipo de activos en que les gusta invertir a los bancos, la tasa de esos nuevos bonos del Tesoro subió mucho. Quiere decir que vos aumentaste el stock y aumentaste la tasa. Eso es plata. No solamente eso es plata, sino que en eso solo, en la suba, para eso hay plata. En la suba de tasas, más la suba del stock, que ocurrió por culpa de una medida de Milei, de acá a la elección vamos a haber gastado más plata que lo que costaba subirle a los jubilados de acuerdo a la ley. Entonces volvemos al mismo principio. Sí. No hay plata para lo que él dice, pero hay plata... Pero hay plata para pagar. Para la timba Y para la timba, o para los sobreprecios de los laboratorios. para la timba y sobre todo para pagar el error de política económica que cometió Milei. Porque va para la timba, pero se inició por un error de política económica. Es decir, vetó la ley de los jubilados, pero al rato cometió un error que costó más que la ley de los jubilados. Eso es lo que pasó. Lo que pasa es que es difícil entenderlo, Martín. Sí. O sea, yo empecé a preguntar, le pregunté a Hernán Lecher, empecé a preguntarle a diferentes economistas, y todos me decían, sí, claro, faltó que me dijeran, sí, claro, boludo, pero el contraste es muy fuerte. Le negaste la guita a los jubilados y se la llevaron a los bancos. Sí, es así. Es así. Lamentablemente Es así. Pero lo mismo... Pero no es un escándalo. Es que otra vez parte de la concepción que tiene Milei de que él se las sabe todas. Que es lo que veíamos en el archivo que pasaste al principio. Dedicado... Él se las sabe todas, él es el mejor del mundo mundial y él todos lo envidiamos. Y los demás somos todos fracasados, por supuesto. Sí. Bueno, es importante... De ensobrado a fracasado, te Sí. despido, te agradezco que hayas venido. Pero es importante entender que Argentina siempre da oportunidad y que realmente hay ciertas cosas estructurales de la Argentina que no tienen que ver con Milei, que tienen que ver con sus recursos naturales, que proveen un potencial para que Argentina deje de tener crisis tras crisis tras crisis porque le faltan dólares. Pero el camino, es decir, que más adelante hay algo que uno puede vislumbrar como se puede acomodar. Pero Eso requiere una discusión seria. Exactamente. El cambio de matriz productiva, el pasar de dejar de ser un país agropecuario a ser un país exportador de gas. Hay que discutirlo en serio, no levantar los gasoductos y gastan plata de la obra pública. Por eso está bien ordenar las cuentas, pero hay otra manera de ordenar las cuentas. Hay una manera de ordenar las cuentas que te cuesta menos en la actividad económica, te cuesta menos en lo social y que te provee, si estás construyendo un Estado mejor, un camino a aprovechar de verdad las oportunidades que Argentina tiene. Porque si no, si vos tenés un Estado cada vez peor, proclive a crisis, no importa cuántos recursos te lluevan, tarde o temprano te los terminás gastando. E insisto, acá no hay un gobierno que haya dicho quiero una mejor gestión. Hay un gobierno que dice quiero gastar menos. ¿En qué? En todo. ¿Por qué? Porque soy el topo que viene a destruir el Estado. No soy el topo que viene a construir un Estado mejor. Soy el que lo viene a destruir. Ese no es un camino para que prospere ninguna sociedad, y menos una sociedad de 45 millones de personas que no son clientes del JP Morgan. Trabajan acá, trabajamos todos acá, vivimos acá, queremos vivir acá y lo que pasa acá nos afecta y no es que un día nos damos vuelta y listo, terminamos de hacer el carry trade y nos vamos. Entonces hay otra manera, pero la verdad que este es un gobierno que no quiere escuchar otra manera porque tiene un sesgo ideológico y un sesgo de odio por algunas cosas muy pero muy fuerte. Martín, gracias por venir.